Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Empiezo yo a saludar ya a los amigos que empiezan a conectarse en este ida y vuelta interactivo que tenemos a través de las redes sociales, fundamentalmente a través de Facebook. Un saludo fraternal, como siempre, a todos aquellos que se empiezan a conectar a través de este vínculo que es Facebook. Bueno, a ver, hay que empezar en realidad a ubicarse en la realidad que va a significar en el día de hoy, a las 5 de la tarde, la conferencia de prensa, que en realidad más que conferencia de prensa va a ser todo un símbolo del gobierno de Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri. Mire, quiero señalarle bien tempranito en la mañana, que no es habitual que el presidente convoque una conferencia de prensa en el día en que Macri se convertirá en De la Rúa. Atención, Macri de la Rúa. Y esto no significa que en el día de hoy Macri particularmente tenga el final de la Rúa. Le estoy diciendo en el día en que Macri se convierte en De la Rúa, no significa, vuelvo a reiterar, que Macri termine como De la Rúa. Y ojalá que fundamentalmente por los argentinos no termine como De la Rúa, sino que termine en un proceso electoral ganando o perdiendo una elección. Pero reitero, es el día en que desde el día viernes se organizó esta conferencia de prensa. Mire, le voy a ir dando algunos elementos en esta mañana y empiezo a saludar. Doctor, ¿cómo le va? Cristian, un abrazo grande. Le empiezo a aportar algunos elementos para lo que va a pasar hoy a las 5 de la tarde. Reitero, 5 de la tarde, el día en que Macri se convierte en De la Rúa. En el día en que Macri, reitero nuevamente, no le estoy diciendo que termina como De la Rúa, le estoy diciendo que Macri se convierte en De la Rúa. A ver, ¿por qué le digo que Macri es De la Rúa? Si usted recuerda, y yo sé que tiene buena memoria, algunos, la memoria lamentablemente tiene que ver para estos hechos que son hasta emblemáticos de la historia argentina. Mire, la historia, como diría Hegel, es cíclica, se produce, se vuelve a repetir en algunas oportunidades, pero ¿sabe una cosa? El contexto, los matices son diferentes. Ahora los errores casi siempre son los mismos, A ver, ¿qué es lo que va a decir hoy el presidente? En primer lugar, ratificar su rumbo económico, que ya no es de Macri, ya no es de Cambiemos, ya no es de este gobierno. El rumbo económico es del Fondo Monetario Internacional. Lo venimos diciendo hace bastante tiempo, no quiero aburrirlo volviendo a ratificar esto. Pero sí me parece importante decirle, detallarle, que hoy va a aparecer un ingrediente que a lo mejor es atípico. Y es el ingrediente de un Macri que va a querer colocar la impronta en el futuro. Y allí me parece que es importante detenernos un instante, un minuto para analizar lo que se viene. ¿Por qué digo en el futuro? Porque no puede hablar del presente, no va a poder hablar del presente. Mire, reitero, desde el día viernes, fin de semana de por medio, Durán Barba asesoró a Macri para lo que va a decir en el día de hoy. Y el objetivo de lo que va a decir Macri en el día de hoy tiene que ver con el futuro, no tiene que ver con el presente. Usted me dirá, bueno, pero a ver, ¿por qué no? Porque el presente es casi un 4% de inflación. Porque el presente significa que ya no se cumplió con la meta del FMI del 27% anual. Estamos hablando ya de una inflación que llegaría al 30%. Si esto es así, uno lo primero que debería decir es, entonces viene Christine Lagarde ¿a qué? Viene enojada, viene a retarnos, viene a aplicar el ajuste más brutal del que se tenga historia. Y cuando le digo esto, no estoy hablando de cliché, no estoy hablando de un modismo, no estoy hablando de la terminología para ubicarnos en esta cruda realidad. Le estoy diciendo lo que va a pasar. Y no vuelvo a señalar lo que siempre le digo a los amigos que ya se conectan, a Osvaldo allí en Córdoba, Juanjito, un abrazo grande, Anaí lo mismo. Le vuelvo a decir que no se trata de tener la bola de cristal, no se trata de ser clarividente, no se trata de ser visionario. Es simplemente la realidad que está sobre la mesa, la realidad que está sobre cada una de las cartas ya entregadas. Mire, hay poco tiempo para que empecemos a entender que quien gobierna ya no gobierna. Falta poco tiempo para entender que quien está hoy en el ejercicio del mando republicano perdió la república. Estamos a tiempo para entender que el gobierno de ricos para ricos cada vez concentra mucho más y cada vez se hacen mucho más negocios. Uno le podría decir, bueno, pero a ver, ¿qué estás diciendo? No estás diciendo nada nuevo. No estamos diciendo nada nuevo, pero ¿qué es lo que cambia hoy cualitativamente? Traté de poder ubicar los 4 o 5 discursos
conferencia de prensa que el presidente Mauricio Macri dio en momentos clave de la historia de su gobierno, que tuvieron que ver con el apoyo en algunas denuncias de corrupción, que tuvieron que ver cuando se aprueba la reforma previsional, que tuvo que ver de alguna manera con el cimbronazo de la corrida bancaria. Este discurso que en realidad es un monólogo en una conferencia de prensa ficticia, porque los que van a preguntar ya están determinados. Lo que va a contestar Macri ya lo estudió el fin de semana. Atención, porque lo que hoy se coloca es el futuro. Y yo le digo, en este día, en donde, reitero, Macri se convierte en De la Rúa, que empiece a analizar lo que el propio Fernando de la Rúa dijo en los momentos en que la Argentina empezaba también a caer en picada, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le quiero señalar? Que en el día de hoy la palabra futuro va a ser la palabra final de la mentira. Y digo de la mentira porque lo que tenemos que entender es que esta preparación de hoy, de este día en donde hay mucha expectativa, donde ya hay operaciones de por medio, para que los medios ubiquen el discurso del presidente como que pasó la tormenta, usted lo sabe, no llegó. La llegada de Christine Lagarde, enojada, reitero, el Fondo Monetario Internacional está enojado, lo que implica es, ahora nos hacemos cargo. Empezamos a hacernos cargo de la realidad argentina, empezamos a hacernos cargo directamente de la economía. Y vuelvo a señalarle, el ajuste es brutal ante la recesión, ante la caída del empleo, ante el quiebre de las economías regionales, ante lo que usted ya sabe, en definitiva, es precisamente la inflación, ante lo que significa el valor de la moneda depreciado, lo que significa que su salario no vale absolutamente nada, lo que significa que Macri, el PRO, Cambiemos, este gobierno ficticio, socializó la pobreza. Somos todos pobres. Discurso del presidente en el día en que se va a parecer a De la Rúa. ¿Usted recuerda uno de los discursos de De la Rúa previo al Corralito? ¿Usted recuerda una de las conferencias de prensa de De la Rúa previa al Corralito? ¿Qué es lo que decía De la Rúa? Empezamos el sendero y el camino ascendente del futuro. El futuro que nos va a demostrar que los vamos a desarrollar y salimos rápidamente de la crisis. Bueno, la crisis argentina todavía no la estamos dimensionando. La crisis argentina y el ajuste todavía no lo estamos dimensionando. Y me parece que llegó la hora de dimensionarlo. Yo vuelvo a ser absolutamente honesto, el intelectual, con usted. Cuando le digo que Macri hoy se convierte en De la Rúa, no le estoy diciendo, vuelvo a señalar, y es importante decirlo en varias oportunidades, no le estoy diciendo el final de la Rúa. Uno desearía que el final sea el proceso electoral del año que viene. Pierda o gane Macri, digo, porque en realidad lo que estamos viviendo los argentinos es un momento absolutamente bisagra en la historia argentina. Estamos viviendo un tiempo bisagra en la historia argentina y me parece que es importante decírselo con la mayor honestidad intelectual posible, Pero hoy, los argumentos de De la Rúa previo al Corralito, los argumentos de la Rúa para justificar el sistema financiero internacional en aquel momento, que era la crisis del propio neoliberalismo, se van a instalar en el día de hoy. Hoy a las 5 de la tarde, reitero, a las 5 de la tarde, Macri se pone el traje de Fernando de la Rúa. Hoy a las 5 de la tarde, Durán Barba le ha dicho, empezamos otra etapa, que es la etapa en donde vamos a ganar las elecciones, vamos a una etapa electoral, vos tenés que marcar el futuro, vos tenés que marcar que despegamos. Y ¿sabe una cosa? Es el día en que a la inversa de ese proceso de realidad dibujada por Durán Barba, nosotros vamos a empezar a notar profundamente la caída. Uno le gustaría decir es un tiempo de meseta, es un tiempo de stand-by, más allá del stand-by del Fondo Monetario Internacional, es un tiempo de espera. ¿Y quiere que le diga algo? No se puede esperar más. No hay tiempo de espera. La recesión galopante y todas las variables que tienen que ver con la economía son lapidarias, absolutamente lapidarias. Chato, un abrazo grande, Tito, abrazo.
¿Por qué es importante empezar a entender que hoy vamos a tener un déjà vu? Hoy vamos a tener un déjà vu. Y lo lamentable de este déjà vu es que se perfeccionó durante el fin de semana. Lo terrible de este déjà vu es que vamos a vivenciar lo que ya vivimos. Jorge, dijo Macri, el futuro será el mismo, más conflicto social, más ajuste, entrega, soberanía, claudicación nacional. Bueno, sí, vamos a vivir un déjà vu, Jorge. Jorgito Arrachi, un abrazo grande, Jorge. Y digo que lo importante del día de hoy es que usted tenga por lo menos la posibilidad de saber que va a jugar con esa doble imagen, de saber que usted va a ver esa doble imagen permanentemente. Digo la palabra futuro, digo la palabra que no va a aparecer, que es Fondo Monetario Internacional y ajuste. Se va a hablar de que vamos a honrar al FMI. En tiempos en donde creíamos que el FMI ya era una palabra vetusta, en tiempos donde creíamos que el FMI no existía, volvemos a hablar del FMI. Parece alocado, parece irreal, pero esta es la cruda realidad. Atención, porque detrás de ese porcentaje inflacionario aparece la crudeza de la desocupación y aparece la crudeza fundamentalmente de las economías regionales quebradas, absolutamente quebradas. Esto le va a significar a las provincias mayor endeudamiento. Y aquí quiero hacer un punto de aparte. Quiero agradecer en primer lugar a la gente, a los amigos que se están conectando, pero fundamentalmente al portal patagónico de noticias, la Perón TV, los amigos que yo no me banco este gobierno. Nicolás Logal es un laburo impresionante de más de 200.000 personas que se van sumando todos los días en diferentes horarios a ese grupo, donde hay muchísimos amigos y compañeros. Gente que piensa que hay otra realidad, no, gente que ve la realidad. Gente que ve la realidad, no que piensa que hay otra realidad. Después usted podrá, debatir, compartir o no lo que uno dice, o compartir o no lo que la misma realidad le refleja. Pero ¿sabe una cosa? Tratamos de no mentirle. Tratamos de ser absolutamente honestos. Reitero, en la subjetividad intelectual que tenemos, tratamos de ser honestos. Julio, un abrazo grande. Quiero despedirme de este editorial del día de hoy, pero para volver mañana a las 9:30 con un dato. La conferencia de prensa ficticia, reitero, de hoy a las 5 de la tarde, se montó toda una escenografía para que hoy sea ficticia la conferencia de prensa. Vuelvo a señalarle, no me va a sorprender una pregunta sacada de la galera de algún periodista porque ya está todo armado. Pero quiero decirle que si la idea es decir que vamos a despegar y que la crisis ya pasó y que la tormenta ya pasó y que el huracán ya se fue, se equivoca. Lo que va a pasar hoy a las 5 de la tarde, es la ratificación concreta, de que Macri ya no gobierna en lo económico ni en lo político. Macri únicamente le quedó los negocios y la posibilidad de ir a un proceso electoral con todo lo que eso atañe. Es una máquina preparada el gobierno desde el punto de vista del PRO para elecciones, no más que eso. Súmele a eso todo, el escándalo por los aportantes truchos, la caída de la imagen, cómo se va a revertir esto, la aparición de Cristina en el escenario. Necesitan que Cristina sea candidata. Digo, ¿no le parece raro que los primeros que hayan hablado de Cristina Fernández de Kirchner candidata a presidente sea Clarín, sea La Nación, sea Urtubey y sea Pichetto? Digo, ¿no le parece raro que haya una coincidencia en querer presionar la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, que hoy, reitero, hoy lo que menos le interesa a Cristina es ser candidata? Lo que menos le interesa a la expresidenta es ser candidata, se lo puedo asegurar. Pero es necesario que el escenario político electoral empiece a jugarlo, empiece a jugarlo el macrismo. Vuelvo a señalarle, vamos a tener un déjà vu. Hoy el traje de Macri en esa conferencia ficticia es de la Rúa. Se viste de Fernando de la Rúa. Y espero, añoro, de alguna manera, que en ese déjà vu no sea un pronóstico también del devenir, no sea el pronóstico. Vuelvo a aclarar, no le estoy diciendo que termina como de la Rúa, lo que le estoy diciendo es que se pone el traje de justificación de los últimos días de la Rúa. Ojalá, reitero nuevamente, que lo que uno tiene como impresión y como
análisis de la realidad no se choque finalmente. Pero es lo que va a pasar en el día de hoy. Si no, mañana volvemos a plantear qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Agradecerle a los amigos que están allí. Un abrazo y utopía a todos. Nos volvemos a reencontrar mañana. 9:30, acuérdese. Espero que analizando un poco lo que se dijo, con estos elementos que por lo menos aportamos en la mañana también, para que sean disparadores, simplemente disparadores. No pretendemos mucho más. Es como un mate cebado. Simplemente un mate cebado. Gracias por estar. Un abrazo grande. Abrazo grande de utopía.